Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer o a Misterio Infinito Perú, dependiendo de la plataforma en la que nos sigan. Una es la plataforma radial que se transmite a través de Imperial 2 para toda Lima Sur. También Estación Lamas para Lamas y Tarapoto y por supuesto Radio Arequipa para la ciudad homónima. Aquí Fernando Chapi Martínez acompañándolos una ocasión más y por supuesto agradeciéndoles por su gentil sintonía. Y cuando hablo de plataformas virtuales me refiero a Misterio Infinito Perú, mi canal de YouTube, pero no exclusivamente porque también nos retransmiten, y lo agradezco profundamente, en edenex.es, la radio del misterio, y en acercateradio.org. Además que ahora también estoy, por supuesto, reactivando, lo dejé durante largo tiempo un tanto olvidado, mi plataforma de Spotify que se llama Reflexiones y Misterios con Fernando, y también hay un blog del canal que es Misterio Infinito Perú-enigmas.blogspot.com. Pero más allá de todos estos datos, ¿no?, para quien desee pues escuchar a posteriori, compartir la información, etcétera, vamos ya de lleno a presentar al invitado para esta ocasión. Él es Sergio Sánchez, se comunica desde Chile y pues él es abogado, criminólogo, pero también indaga en ese mundo sabroso, interesante, que a nadie lo deja indiferente, de las ciencias sociales. Y bueno, yo soy bachiller en ciencias sociales, justamente, bueno, como salimos ahí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bachiller en ciencias sociales, especialidad de trabajo social y licenciado en trabajo social, así que también he tenido mis años en esa facultad y pues también por esos rumbos de la vida y la profesión, así que me da mucho gusto. Él ha escrito no un libro, sino en realidad son 5 libros hasta el momento, 5 grandes volúmenes, tomos, bajo el título de Érase una vez en Ovnilandia. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto de estar aquí en el programa, encantado. Sergio, antes de pasar a hablar sobre, suena mucho, ¿no?, pero vamos a hacerlo en un tiempo que sea también adecuado para ti, para los oyentes, para todos. Antes de pasar a hablar un poco sobre estos 5 tomos, que por cierto ya les adelanto, amigos, que tiene que ver con la ufología, pero ustedes cuando piensan en ufología piensan pues en Roswell o piensan en los que son de cada país, en casos de su respectiva nación, pero es sobre la ufología francesa, ¿no?, que muchos pensarán en Jacques Vallée, por ejemplo, pero hay mucho más, hay mucho más. Pero antes de eso vamos a un asunto de actualidad. Estoy grabando esto en la tarde del 15 de septiembre, cuando está en pleno revuelo una noticia que podría decir que se dio el día de ayer, 14, pero en realidad es una cosa que viene resucitando, muriendo y volviendo a resucitar desde por lo menos el 2018, 2017. Yo recuerdo que en 2018 esta noticia incluso salió en un diario de circulación nacional, el más importante de nuestro país, como es El Comercio, donde se titulaba algo así como que las momias humanoides llegan al Congreso, porque se presentó en el Congreso del Perú este asunto de los seres tridáctilos no humanos, como los llaman, de Nazca, que yo también por favor les pido a los que escriban Nazca, por el amor de Cristo, no lo escriban con Z, caramba, se escribe con S. Bueno, muy aparte de eso, digamos, una reunión de diputados en México, ¿no?, de la mano de Jaime Maussan, y bueno, han pasado muchas cosas, pero justamente quiero compartir la opinión aquí con mi invitado. Basta de hablar yo, por favor, Sergio, empecemos. ¿Qué opinas tú de esta situación? Esta situación que iba a decir que no cabe, por más que uno tenga más de 2 dedos de frente, ¿no? Pero esto de hablar de dedos, hablando de tridáctilos, pues suena a mal chiste. Así que por favor cuéntanos, amigo, ¿qué opinas tú? Bueno, en realidad yo, una vez que veo a Maussan en cualquier actividad ufológica, no espero nada bueno de partida. Como se dice, estando Maussan ahí,
qué podría salir mal. Lo cierto es que no le atribuyo ninguna seriedad al asunto. Yo me enteré por primera vez de esto, no le di ningún crédito. Creo que el fraude se ve a kilómetros de distancia y lo cierto es que el propio fraude es tan banal, es tan cutre todo, que mueve a risa. Ni siquiera uno podría dignificarlo yendo al análisis más profundo. Lo cierto es que basta ver la apariencia de esos supuestos seres, su carácter además marcadamente no solo antropomórfico, sino que además cautivo de cosas que evidentemente han salido de la cultura popular, que no tienen nada que ver con la biología. Entonces, en el caso mío, más bien lo que hizo fue sacarme una carcajada antes que una expresión de asombro. Entonces, sobre todo porque estando Maussan ahí, uno sabe que algo va a pasar y no algo bueno. Sí, y también el tema es que, digamos, para empezar, se ha hablado de que se trataba de una reunión prácticamente, o se daba a entender, no se decía de manera directa, pero a veces por omisión, por callar, se propicia que uno piense esto, ¿no? Que se trataba pues algo así como de una reunión en el Parlamento mexicano, donde todos se hubieran puesto de acuerdo porque ya querían desvelar este enigma, entre comillas, de los seres tridáctilos de Nazca, pero no era así, era la iniciativa de un solo diputado y además en el momento, después de la presentación de Avi Loeb y de otros más por ahí, que fueron, se puede decir, sorprendidos, ¿no? Porque ellos no estaban ahí para apoyar ningún tema humanoide, sino hablando de cuestiones que les competen más desde un tratamiento serio de la posibilidad de vida extraterrestre, y después de todo esto pues aparecen a mostrar estos supuestos cuerpos alienígenas. Bueno, ellos dicen, no hemos dicho alienígenas, hemos dicho no humanos. Bueno, los supuestos cuerpos no humanos, ¿no? Y se escucha, para quienes vayan ahí a la transmisión que se hizo, las pifias, todo como diciendo cómo han metido prácticamente de contrabando en esta reunión esa porquería, disculpando, pero es lo que se deja traslucir. Y, o sea, realmente yo pienso que pudo haber sido un interesante momento de intercambio de estas temáticas, pero al final se manchó todo con esos últimos minutos, creo que fue la última media hora más o menos, de presentar este tipo de armados, ¿no? Sí, pero como digo, yo estando Maussan ahí, yo creo que cabía esperar la gran Maussanada. Cabía esperar. Y tampoco, a ver, es lo que yo siempre pongo de ejemplo, que me perdone la gente del país, es simplemente un ejemplo. El que va a Bangkok, que se informe primero qué pasa en Bangkok. No pueden alegar total ignorancia de quién es Maussan. Si van a ir ahí, indaguen de quién se trata y con qué cosa puede salir. Entonces, yo creo que también hay algo respecto de los sorprendidos, hay algo también de falta de información o de interés en informarse. Yo creo que uno debe, sobre todo en un tema como este, en un tema como el de los ovnis, debe ser muy cauto y debe averiguar quién es el que le está invitando y por qué, y quiénes están ahí. Entonces, porque yo me habría esperado la Maussanada desde el minuto uno. Algo han logrado, y es que se vuelva a hablar del tema. Digamos que ha sido portada, primera plana, motivo de publicación en diarios, incluso en otros idiomas. He visto publicaciones en inglés, en italiano, pero parece como que la gente también ya se está cansando de este tema, ¿no? Porque cuando se publicaba en 2018 por ahí, todavía había muchos, incluso entre la gente de la prensa, que entre broma y broma decían, pero podría ser cierto. Digamos que puede haber una mínima posibilidad de que esto fuera real, pero ya ahora se nota que la gente está cansada del mismo tema y que, pues bueno,
es que también después de tantas cosas que se han dicho y se han desmentido, solamente queda, como en tantos casos, un grupo duro de personas que quieren creer, porque es eso básicamente, es una necesidad de creer en que existe algo sorprendente, maravilloso, increíble, y no utilizan mucho la razón, ¿no? No discriminan entre lo que tiene evidencias y lo que no. Pero bueno, es lo que ha ocurrido y ya sabemos. Pero pasemos a hablar de algo más importante y más real. Tus libros de Érase una vez en Omnilandia. Ya adelanté algo de que tiene que ver con la ufología francesa, pero coméntanos, ¿de dónde viene ese título tan llamativo? Bueno, en realidad el título surgió de mi gran admiración por el director Sergio Leone, su película Érase una vez en América y otra Érase una vez en el Oeste. Pero sobre todo Érase una vez en América, que es una de mis películas favoritas. Está en el panteón de las 10 o 12 películas fundamentales para mí. Y como yo había escrito un libro en 1999 que se llama Pasaporte a Omnilandia, que no es otro tema, es un resumen de las hipótesis, también postula una especulación en su momento. Me dije, esto de Omnilandia podría calzar como título. Entonces, ya, Érase una vez en Omnilandia, y en realidad estuvo pensado para un solo volumen. La idea se me ocurrió en 2015, y comencé a escribir a fines de 2015, 2016, pensando en un volumen. ¿Cuál era mi objetivo? Era contar algunos de los aspectos centrales de la discusión ufológica en territorio francés, debido a que, a mi modesto entender, es en esa ufología, la francesa, donde habían encontrado un mayor desarrollo, una serie de enfoques, y donde la discusión había alcanzado un nivel intelectual que no es muy común en la ufología. Entonces me dije, esto tiene que ser contado en español. Y fue ese el objetivo, fue lo que me movió a presentar esto a más gente, antes de que Omnilandia desaparezca. Nunca se sabe qué va a pasar con eso. Por eso tiene una cuestión de nostalgia hacia el pasado. Érase una vez, lo que alguna vez tuvo un esplendor que ahora está en decadencia, sujeta a la banalidad constante. Y por ahí fue que surgió esta saga, primero para un volumen, después para dos, y ya van 5. Termina en el 6. O sea que digamos que todavía va a continuar, van a haber más entregas, más tomos de Érase una vez en Omnilandia. Se cierra con el tomo 6, ahí ya se termina la saga. Y digamos que te ocupas de la ufología francesa de manera cronológica o de manera temática. Digamos, el primer tomo es sobre algo en específico, independientemente del tiempo, o vas desde los inicios, y el quinto y sexto ya son lo más actual, por decirlo. En general, de manera cronológica, pero tengo que combinarlo también con o sea, la diacronía con la sincronía, tengo que combinarla, porque por una parte a veces hay cosas que llegan hasta nuestros días y resulta inevitable tomarlo desde un punto de vista actual, pero también hay el afán, claro, de ir siguiendo un orden en el tiempo. Ya en el volumen 5, por ejemplo, ya estoy años 90 y siglo XXI. Y ahora el tomo 6, con el cual cierro, ya es totalmente siglo XXI. Ahí se termina. Solamente digamos que compilando la labor de los investigadores, las teorías o las hipótesis, mejor dicho, o también haces una recolección de casos por ahí los más conocidos, o también algunos por ahí más rebuscados. O sea, más o menos cuál es la tónica de los libros en general. Los libros lo que hacen fundamentalmente es contar la historia de las hipótesis. Por supuesto, también voy mencionando la historia institucional, pero como algo secundario, el surgimiento de tales agrupaciones, de tales investigadores, pero fundamentalmente las hipótesis, y sobre todo las controversias entre
los ufólogos, las controversias entre las distintas hipótesis. Ese es el conductor. Esto va salpicado con casos, pero hay algunos que son bastante conocidos y clásicos y otros que son ciertamente menos conocidos, que también creí oportuno ponerlos como ejemplo de alguna idea en particular. Entonces los casos están siempre al servicio de la ejemplificación del debate teórico, al servicio de eso. Y por eso... Por ejemplo, ¿sí? no, te decía, por ejemplo, para ti, ¿cuál sería el caso más resaltante? No digo el que tenga mayores visos de ser real en cuanto a la interpretación que le puedan haber dado, como que es cuestión de vida extraterrestre o es cuestión de algún otro tipo, sino el que se hizo más conocido y aconteció en territorio francés en todo este tiempo. Para mí el caso más importante es el de Marius de Wild, ocurrido el 10 de septiembre de 1954. Es muy importante porque se da en plena oleada, la famosa oleada del 54 en Francia, que fue sin duda uno de los grandes hitos en la historia de la ufología, la oleada y el caso, porque el caso además es con aterrizaje y con visión de ocupantes del aparato, y eso era un género relativamente nuevo. Y luego, un mes después exacto, el 10 de octubre del mismo año, se produce una segunda experiencia de Marius de Wild, y todo lo que el caso involucra y todas las repercusiones que tuvo entre los ufólogos que intentaron digerirlo o investigarlo es de tal magnitud que diría que su influencia y sus reverberaciones llegan hasta ahora. Así es que, puesto a elegir, me iría por el caso de Marius de Wild. De hecho, aparece y reaparece sucesivas veces en estos volúmenes. Creo que no hay ninguno de los tomos en que no haya dejado de mencionar este caso, para tratarlo derechamente. Así es. Algo que yo también estaba recordando en estos momentos, sobre un caso que, bueno, la mayoría coinciden que fue fraudulento, ¿no? Caso, vamos a llamarlo así, de contactismo, de comunicación, que ocurrió en la vecina España principalmente, que es el caso Humo. Pero a mí lo que me llama la atención del caso Humo, y ligándolo con Francia, es que los supuestos extraterrestres mencionaban que su punto de aterrizaje fue en Francia, en la Yavie, en los Alpes franceses. Pero este tipo de casos, cuestiones similares, relacionadas o no a Humo, pero digamos este tipo de contactos que supuestamente vienen extraterrestres exploradores y contactan de una u otra manera con las personas y se forman grupos con, digamos, algunas cualidades incluso llegando a lo sectario en territorio francés, también se han dado, independientemente de esto que lo he puesto a modo de ejemplo. Sí, de hecho, en el volumen 2 de la serie, que se llama Amagonia sin pasaporte, parafraseando el título del famoso libro de Jacques Vallée. Pasaporte Amagonia, claro. Entonces, en Amagonia sin pasaporte hay una mitad que está dedicada a la cuestión de la paraufología, de la interpretación parafísica o parapsicológica, como se dio en Francia. Y tuvo además su época de oro ahí. Hay una segunda parte del libro que está dedicada extensamente a la cuestión del contactismo y particularmente de las religiones ufológicas. Y ahí me refiero con algún grado de detalle a la cuestión, sobre todo a la manera en que los ufólogos franceses tenían que tratar el problema, el verdadero problema, el desafío de los contactados. ¿Cómo distinguir al contactado del testigo, del aterrizaje del ovni? Tenían que establecer una serie de diferencias, a veces bastante arbitrarias. Tenían que gestionar esa diferencia. Y a mí me interesaba mucho ese aspecto en particular, cómo se fueron enfrentando a este problema y dilema, desde René Michel hasta otros personajes no tan conocidos de la escena francesa, pero que fueron muy relevantes. Entonces, sí, ese es un tema, yo diría, privilegiado del volumen 2, la cuestión de los
de las connotaciones religiosas y contactistas. Y viéndolo desde el punto de vista de la cultura posmoderna europea, postcristiana y post muchas cosas, ¿por qué crees tú, tu punto de vista, como tú lo mencionaste antes de entrar a grabación, como autodidacta de las ciencias sociales, que en países como Francia, como quizá Alemania, Estados Unidos, que supuestamente pues están ya imbuidos de otra forma de ver la vida? Estados Unidos quizá no tanto, pero digamos los países de la vieja Europa occidental, que están supuestamente con mentalidad científica, descreídos hacia todo lo que signifique cuestión trascendente, escépticos hacia religiones y espiritualidades varias, y sin embargo es donde más ha florecido el tema de las sectas, sean ufológicas o no, pero con las ufológicas ya la cosa es sorprendente. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención, bueno, de aquí de Perú hay un par de grupos, ¿no?, de este tipo, uno de ellos es Misión Rama, y me llamaba la atención cómo decían que en España era un furor, ¿no?, que había gente que se unía por montones, hacían incluso pintas de Rama de Samar y todo este tipo de cosas que, por ejemplo, aquí en Perú no ocurrieron. O sea, bueno, acá se reunían, se reúnen, van a Chilca, esperan que ocurra algo proveniente del cielo, pero Europa era como un caldo de cultivo perfecto por algún motivo para este tipo de agrupaciones y sus líderes. ¿Tú por qué consideras que pudo haber sido esto, y en el caso francés específico también? Bueno, hay un aspecto ahí que surge de inmediato en este tema, que es la cuestión de la secularización de Occidente en general. Y es un tema al cual yo le dedico también bastantes páginas. Y con independencia de eso, es un tema que a mí me preocupa en lo personal mucho. El paisaje religioso contemporáneo y las espiritualidades alternativas. Lo que yo veo más bien acá es lo siguiente: la nueva era es un fenómeno universal y no solamente se puede identificar con aquello que podemos encorsetar restringidamente como nueva era, sino como una especie de estado anímico general de búsqueda de heterodoxias y de respuestas distintas a las religiones organizadas de Occidente y a la ciencia, y también a aquello que ofrece la política. Entonces, yo creo que hay un concepto extendido de nueva era que a mí me ha resultado muy útil para entender el impacto de las religiones ufológicas en Europa. No es la única posibilidad, hay varias, pero es una de las vías maestras para comprender este fenómeno. Te doy un dato. En los países escandinavos, pensemos, en Finlandia, por ejemplo, son los países más secularizados de Europa, quizás los más secularizados del mundo. Sin embargo, me creerás tú que las religiones ufológicas ahí son muy importantes y tienen un papel relevante. En alguna medida han tomado el papel ese de una segunda religiosidad ante el retroceso, por ejemplo, del cristianismo. Además, en Finlandia se dio tempranamente una interpretación cristiana de la cuestión ovni. Es bien curioso eso. Aquí voy con esto, que el paisaje religioso contemporáneo es mucho más complejo de lo que se plantea, de lo que nos plantean ciertas caricaturas. Y en esa complejidad la cuestión ovni juega un papel que no podemos desdeñar. Ahora, yo en mi acercamiento a este tema lo hago fundamentalmente como un observador. Yo no estoy en la postura de señalar o el fraude o apuntar con el dedo al fenómeno sectario como si fuese algo condenable por sí mismo. Creo que es parte de la variedad religiosa inevitable de nuestra época. Como decía Peter Berger, el imperativo herético. El imperativo herético es la característica de la modernidad occidental, nos gusta o no.
Así es, justamente es como que el ser humano tuviera algo, no sé si en su constitución mental, o quizá algo que se arrastra ya a nivel de tradiciones que trascienden los tiempos, las religiones establecidas y todo, pero tiene una necesidad por asirse de algo que entiende como superior, ¿no? Asirse de algo que entiende como trascendente. Y bueno, después de que por temas ideológicos y cuestiones que son ya largas de señalar, empieza a caer en descrédito el cristianismo, al menos el cristianismo más tradicional, ¿no? En Europa occidental y luego en otros lugares originalmente, bueno, o predominantemente cristianos hasta no hace tanto, igual la gente va a creer en lo que les parezca nuevo, lo que les parezca, digamos, que es algo que les aporta un punto de vista que antes no tenían en su vida, ¿no? Y les genere la emoción del converso, como dicen por ahí, ¿no? El fanatismo del converso. Y ahí está quizá también el tema, porque nunca faltan los supuestos gurús o los supuestos maestros que se pueden aprovechar de eso, en ocasiones con resultados bastante peligrosos. Pero pasando de eso, y quizá relacionado al anterior, no estoy tan seguro, pero a mí me atrajo mucho el título, o mejor dicho, el subtítulo del quinto de tus libros, que es La pluralidad antropológica de los mundos. Suena como un tratado justamente de ciencias sociales. Entonces yo dije, caramba, lo voy a encargar ahora mismo a través de las plataformas correspondientes. Coméntanos un poco sobre este, que es hasta ahora el más reciente de tus 5 tomos. Claro. Bueno, en realidad, yo en general he tratado de que los volúmenes, sobre todo estos particularmente notorios en el tomo 4, se mantengan cercanos a la reflexión antropológica y sociológica. En este caso en particular, hay influencias de aquello que podemos denominar antropología de lo extraño, que ha tenido bastante auge en las últimas 2 décadas, me debería decir. Y parte de la base de que resulta difícil transportar siempre a todo evento ciertas categorías que dividen de modo insalvable lo racional de lo irracional, aquello que está en el ámbito de las creencias y por otro lado en el ámbito del conocimiento. Esas divisiones tajantes son inaplicables en ciertos contextos. Y yo trato de demostrar que ese tipo de reflexiones tuvieron impacto e influencia en ciertos autores de la ufología francesa. Ese es el objetivo, más que una idea mía, es mostrar cómo ese tipo de debates permearon, a su vez, las controversias teóricas de los ufólogos franceses, de algunos de ellos. Entonces parte con una cuestión enigmática, que es un desafío, que se le plantea a un antropólogo francés, Dan Sperber, cuando él estaba haciendo su trabajo de campo en Etiopía, y su informante Filaté concurre ante él muy asustado y le cuenta que su aldea está a punto de ser arrasada por un dragón. Incluso yo pongo el símbolo del dragón ahí, tanto al principio como al final del libro, porque es un problema que yo le planteo al lector para que me acompañe también a lo largo de las páginas del libro. Entonces, Sperber piensa con razón que aquí se encuentra ante una serie de encrucijadas, porque Filaté, que es un hombre inteligente y perspicaz, es el informante nativo, sin embargo va donde Sperber y le pide una solución, porque estiman él y su gente que solo Sperber, el hombre blanco, y sus armas pueden dar muerte al dragón. Entonces Sperber se pregunta, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo explicarle que en mi cultura los dragones no existen sin ofenderlo? Y por otro lado, ¿cómo es que Filaté, que es un tipo inteligente, cree estas cosas? O la otra pregunta, ¿se las cree tanto realmente? ¿O habrá un dejo de histrionismo también? Y ahí ese tipo de problemas se parecen a algunos de los que nos plantea la ufología, particularmente en los autores que yo abordo en el volumen 5. Entonces,
Esa es la cuestión que da comienzo al libro, y luego viene lo que es tradicional en los volúmenes que yo hago, que es abordar diversos autores, analizar ciertos textos y contraponerlos de acuerdo a las controversias que se produjeron. A mí lo que más me interesa es eso, los debates, las controversias teóricas. Y hay para dar y repartir en Francia. Entonces, la tarea se me facilita. Y es lo que hago en el volumen 5, sin perder de vista la cuestión planteada en un comienzo. Y reaparece en el capítulo final, que se llama ¿Han creído los modernos en sus extraterrestres? Esa es una paráfrasis de un libro de Paul Bain, el historiador. ¿Creyeron los griegos en sus mitos? Entonces, Bertrand Meadows, que es un ufólogo relevante, pero también un antropólogo de facto, lo tomó para un famoso ensayo. ¿Han creído los occidentales en sus mitos? Yo le doy como una vuelta de nariz más, una vuelta de tuerca más, con ¿han creído los modernos en sus extraterrestres? Para cerrar mi intento, en realidad, mi proto-respuesta al problema de Sperber. Y ahí se termina el libro. Sí, a mí me hace recordar cuando se habla de supuestos extraterrestres y todo esto, pero a mí me ha tocado por ahí conversar, entrevistar, compartir con personas que afirman que están convencidos de que determinados hechos en su vida, observaciones y demás tienen un origen o extraterrestre o paranormal. Pero cuando ya entras más en confianza, cuando te tomas un cafecito y ya tienes incluso desarrollada una amistad o una preamistad, te das cuenta que muchas de esas personas en el fondo no están tan convencidas, sino que ya lo hicieron parte de su mochila cultural, por decirlo así, y ya lo dan por sentado. Y que cuando tú a veces, pues, sobre todo cuando eres un poco pesado como yo, que me pongo indagador, te dicen prácticamente de forma muy amable, ¿no? Como por decirlo así, que no les quemes la película, que no le quemes la emoción, ¿no? Porque pensar en eso le da emoción a la vida, o sea, les da la idea de que va a haber algo novedoso, de que hay algo, como dije al comienzo, que los trasciende, que va más allá quizá de la vida cotidiana, a veces tan frustrante de salir, trabajar, volver a casa, limpiar, cocinar y así por los hilos de los hilos hasta que salgas de la población económicamente activa por edad, ¿no? O sea, estar así, y en cambio siempre queda un resquicio para pensar que quizá otros mundos existen y son posibles en algún tiempo quizá de que se pongan en contacto con nosotros y de replicar esas grandes fantasías en nuestras vidas, ¿no? Entonces hay muchos que en realidad lo tienen más como una esperanza que como una certeza, me parece. Sí. Mira, respecto de lo que tú comentabas, yo en realidad yo no juzgo, no sé, yo antes estaba en una postura partisana, eso no tiene nada que ver conmigo ahora. En realidad yo no sé si la gente que a mí me cuenta cosas, porque como yo me muevo en el mundo ufológico, hay mucha gente que dice vivir cosas extraordinarias, y cuando digo extraordinarias, conversaciones con extraterrestres, con demonios y con ángeles. Yo no tengo cómo saber si eso es cierto o no, yo respeto la experiencia. Lo que sí te quería comentar, algo que me llama mucho la atención, y es lo siguiente. Yo he cumplido recientemente 58 años, y yo me formé siendo un niño como ufólogo, me hice ufólogo, todo esto entre comillas, por supuesto, a fines de los 70. Y ocurre que en ese tiempo, la manera en que uno se hacía ufólogo era leyendo libros. Uno se interesaba, ¿por qué? Porque el tema te fascinaba, porque formaba parte del ambiente cultural de la época, había películas sobre el tema, había una serie a principios de los 70 que se llamaba OVNI, con platillos voladores a destajo, ¿sí? En fin, el misterio de los discos voladores de Dan Cooper, era imposible para un niño no interesarse en el asunto, pero ya cuando uno se convertía en ufólogo es cuando uno comenzaba a leer sistemáticamente sobre el tema y acumular recortes de diario, en fin, eso. Pero, y
cuando uno conocía a alguien en ese tiempo que estaba interesado en los ovnis, la pregunta que uno le hacía, ¿qué has leído del tema? Bueno, leíste. Ahora, como yo me relaciono con gente más joven, no necesariamente gente joven, pero gente más joven que yo, y que se ha iniciado en el tema en los 90 fundamentalmente, y de ahí en adelante, me llama la atención que la pregunta fundamental es ¿qué has experimentado tú? Y me llama, y me perturba en cierto modo, porque a mí me preguntan, bueno, pero ¿cuál es tu experiencia? Ninguna. Mi única experiencia es leer libros de ovnis. ¿Por qué tendría yo que tener una experiencia? Entonces se supone que esto es algo que le ocurre a un porcentaje, pero absolutamente ínfimo de la población mundial, teóricamente. Entonces, no logro entrar bien en ese espíritu del ojo, respeto, insisto, no descalifico lo que hayan vivido. Me refiero a esta idea de que cada ufólogo tiene que ser una especie de testigo. Llegó al tema porque tuvo una experiencia. Alguien decía hace poco, yo creo que todos los que estamos aquí porque vivimos... No sé, ¿por qué lo predican como algo de todos los que están metidos en el asunto? Parece ser que es algo que se relaciona con las décadas más recientes. Los que somos más viejos teníamos otro acercamiento. En cambio, los que han llegado en las últimas décadas al tema OVNI, llegan desde la experiencia, la ufología de la experiencia. Primero soy un experimentador, primero soy un testigo y un protagonista. Y que ahí llego. Después leeré cosas. Es muy distinto el enfoque, es muy distinto. Sí. Es una gran reflexión y yo nunca había caído en la cuenta de eso, pero es totalmente cierto, ¿no? Es como que ahora cuando uno se reúne a hablar de estos temas, ya sea que lo pregunten, como tú lo has mencionado, que digan, ¿y tú qué experiencia has tenido? ¿No? O como hace muy poquito me pasó en una conversación, me dijeron, te quería preguntar hace tiempo, ¿cómo es que te interesas por estos temas? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué viviste? ¿No? O sea, bueno, sí, me han pasado cosas extrañas, ¿no? Pero no ha sido exactamente por eso al 100%. Pero es como que se necesitara, como que se precisara un hecho extraño, como si fuera casi un momento de epifanía, ¿no? De encuentro, o como si fuera un rito iniciático por el que tienes que pasar para de pronto descubrir, ya soy, no sé, no digo ufólogo, o digamos interesado en este tema como una de las cosas que más me atraen en la vida, ¿no? Entonces, es curioso porque también, por supuesto, si bien todos creo que podemos haber pasado por algo en la vida que no le encontramos una explicación, eso no significa que hayamos visto algo que creemos que es una nave, simplemente hay tantas cosas en la vida que no podemos explicar porque nadie es sabio de nada, pero sí, hay muy instalada esa mentalidad. Y estoy pensando bastante mientras te lo digo porque no había caído en la cuenta, en verdad. Sí, a mí, por ejemplo, lo que me interesa realmente de la ufología, y a propósito de esto mismo, es la ufología en sí misma. Es lo que hacen los ufólogos. No es muy original lo que voy a decir porque se le ocurrió a Pierre Lagrange, un sociólogo francés, precisamente a quien cito mucho en los textos. Pero él se definió en algún momento como ufologólogo, un estudioso de los ufólogos. Y para mí el verdadero interés es ese. Ojo, cuando digo estudioso de los ufólogos, no es para psiquiatrizar a los ufólogos, para burlarme de ellos, para descalificarlos, no. Porque puede que efectivamente haya situaciones que sean realmente anómalas o inexplicables. Pero eso está fuera de mi alcance. Lo que no está fuera de mi alcance es la bibliografía ufológica y la actividad de los ufólogos. Entonces, por ejemplo, yo en realidad estoy mucho más preocupado de las novedades bibliográficas ufológicas, sobre todo las que provienen de Francia, en particular por razones de inclinación personal,
que de lo que pueda decir la NASA o algún personaje que está diciendo representar algún servicio de inteligencia o que formó parte de él, en fin, ese tipo de cosas no me interesan mucho, las sobrevuelo, solamente me interesan en cuanto veo las repercusiones, pero estoy más centrado en la cuestión teórica y por tanto bibliográfica. Ahí está mi verdadero interés. Volviendo a Francia, ¿cuál fue, desde tu punto de vista, el origen, los primeros pasos de la ufología francesa? ¿Cuáles fueron esos primeros vislumbres en cuanto a autores, en cuanto a hechos de la ufología en ese país? Mira, en realidad comienza realmente a principios de los años 50. Ya se están recibiendo algunas informaciones de los Estados Unidos, se traducen algunos libros tempranamente, libros estadounidenses sobre los platillos voladores o discos voladores. Y hay interés, por tanto. Y se forma una agrupación muy famosa, que es pionera, que se llama Ouranos. Nos suena con Urano, ¿cierto? Como el dios del cielo. Ouranos que congrega a interesados no solamente en los ovnis, sino que también en cuestiones misteriosas, en la Atlántida, en el espacio. Y tú usaste la palabra vislumbre y fue muy afortunada porque precisamente hay un libro en 1954 de Aimé Michel, que es el gran intelectual de la primera hora en Francia sobre el tema ovni. Aimé Michel, que le sube el nivel a la discusión indiscutiblemente, la complejiza. Y ese libro se llama Destellos sobre los platillos volantes. Ojo, en 1954, solo un mes antes de la gran oleada, la famosa gran oleada del 54 en Francia. Esos son los comienzos de la ufología francesa, donde se van delineando algunas posiciones. Jimmy Guieu, que es un escritor de ciencia ficción, también llega y representa el tipo de ufología más militante, la creencia acérrima de los extraterrestres sin matices y sin filtro de todo lo que se produce en los Estados Unidos. Así que se va estructurando en los 50. Luego vienen otras agrupaciones, quizás sería excesivo empezar a detallarlas, pero la idea es la siguiente, la que yo planteo en el volumen 1, La Gran Invasión Marciana, que, por cierto, la hipótesis fundamental en la primera etapa es la hipótesis extraterrestre, pero hay algo que me tomé la libertad de llamar la singularidad francesa, que es una manera distinta de, digámoslo así, es una complejización de la hipótesis extraterrestre como solamente se vio ahí, en la ufología francesa, con elementos distintos y además con una forma muy particular de relacionarse con la casuística. Entonces hay algo que es muy propio del hexágono y que le ha dado su sello particular, que la ha hecho tan rica teóricamente y que me ha dado a mí particularmente material para escribir. Yo sabía que había mucho material, sabía que eso me daba a mí la posibilidad de escribir extensamente, más que otras ufologías nacionales, mucho más. Y digamos, ¿cuáles serían esas características definitorias o digamos esos puntos de vista particulares que surgieron en Francia en el ámbito ufológico y que harían por lo menos de la primera, de la etapa más clásica, vamos a llamarla así, de la ufología francesa, distinta a la surgida en los Estados Unidos, claro, o en otras partes del mundo? ¿Cuáles serían esos toques originales, digamos? Yo creo que lo primero es la complejización de la hipótesis extraterrestre, de la HET,
la definición, la distinción entre una HET literal de primer grado, de tuercas y tornillos, versus una HET más sutil, con elementos paraufológicos, ¿no? O sea, de ufología parafísica, parapsicológica, con elementos. Eso de ser militante de la HET y apropiarse de elementos paraufológicos, eso no se había dado y no se dio en ninguna otra parte, salvo en Francia. Ahí tenemos una etapa, un escarceo de Menichel, que es muy sutil en todo caso, pero sobre todo a Pierre Guérin, que es el gran representante de esta visión. A Pierre Guérin, por supuesto, le dedico mucho, en el volumen 1 y en el volumen 4. Luego, la edad de oro de la paraufología. Si bien la paraufología surge en los Estados Unidos, pero la manera en que se utilizan los temas, sobre todo bajo una perspectiva muy junguiana, eso es muy particular del medio francés, al punto que en algún momento se hizo sinónimo de la ufología vanguardista parisina, la paraufología. Entonces, la edad de oro de la paraufología, sin ninguna duda. Ahí ocurrieron cosas que no se dieron en otras partes. Particularmente pienso en uno de los libros más geniales de la historia de los ovnis, que es Ciencia Ficción y Platillos Volantes, de Bertrand Neus, y que es producto de ese ambiente. Y eso no se replicó en otro lugar. Y luego también la hipótesis psicosocial o psicosociológica. Ese también fue un invento francés. Había elementos, por cierto, en otras latitudes, pero el corpus organizado de ideas y de autores de literatura se dio en Francia. Y otras cosas que pasaron también, el concepto de esto de lo sobrenatural tecnológico, que también tiene a Bertrand Meaus como protagonista en su libro Platillos Volantes y Folclore de 1985, donde muestra en qué medida los escenarios de encuentros cercanos y abducciones, como no se había hecho hasta ese momento, reproducen cuestiones arcaicas, temas arcaicos que están ahí tecnologizados, y con una precisión y profundidad mucho mayor que la de Vallée en Pasaporte Maguán, mucho mayor. Aquí se avanza en esa senda mucho más, sobre todo porque viene condimentado ese ensayo con rica bibliografía antropológica y folclórica. Así que todo eso se dio ahí y me dio a mí en particular mucho material sobre el cual escribir. Los antiguos mitos, entonces, con ropaje actual, ¿no? Los dioses del ayer, los grandes héroes, pero ahora en forma de supuestamente alienígenas que vienen a salvar, y en lugar de venir sobre las nubes, vienen en naves, también desde los cielos, eso no cambia. Bastante interesante, pero esa es, digamos, la ufología de los tiempos clásicos, de los tiempos iniciales. Sin embargo, ahora quizá no se escucha tanto como antes de la ufología francesa. Digamos que ha habido un cambio, un recambio generacional. Digamos, hay actualmente ufólogos franceses también igual de creativos y originales que los anteriores, que estén de alguna manera marcando la pauta en sus respectivas hipótesis o subtemáticas dentro de lo ovni, vamos a decirlo así. Sí, mira, en realidad yo soy de los que postula que la ufología clásica termina como tal en 1980, que esto es simplemente por fijar un hito. En 1980 se publica el libro de Charles Berlitz y William Moore, El incidente Roswell, que se tradujo al español simplemente como El incidente. Y es ahí cuando realmente comienza un periodo que vi en llamar de roswellización de la ufología. Entonces, ¿qué pasa? Que esto cambia completamente la perspectiva.
y la roswellización afectó todo. El concepto del papel del ufólogo, la relación de los ufólogos con las autoridades civiles y militares, cambió también la temática, relegó todas las otras explicaciones, incluyendo la paraufológica, a la trastienda. Y además dio carta de ciudadanía a una serie de enfoques, a mi juicio, de menor relevancia teórica. Eso también afectó a Francia, por cierto, también. Cuento sobre esta roswellización cómo afectó a los partidarios franceses de la HET, la hipótesis extraterrestre. Pero como se está siempre entre franceses, aquí le agregan algunos elementos particulares a su propia roswellización. O sea, hay una roswellización a la francesa. Y en el tomo quinto analizo a algunos de estos autores que escriben bajo el peso del roswellismo. Ojo, no nos perdamos con eso. Pero dentro de ese peso intentan dar una respuesta particular, diferenciarse en algunos aspectos con más o menos fortuna de la ufología estadounidense. Ahora, lo más relevante es que ese empuje de roswellización generó una contracorriente también, que yo llamé ahí el regreso de los paraufólogos. Estuvieron sumergidos en los 80 y en los 90. 20 años sumergidos aquellos que le dieron justa fama a la ufología francesa, que fueron los paraufólogos. Y reaparecen, en realidad, 30 años, porque reaparecen concretamente en la segunda década del siglo XXI, y también muestro aspectos de ese regreso. Creo que ha enriquecido un debate que estaba muy, muy alicaído, que no es comparable con el de otra época. Sí, creo que una palabra, porque siempre se aprenden cosas nuevas, pero sobre todo a mí me encantan los neologismos, al menos cuando están bien utilizados, no los palabras que últimamente sacan para cualquier cosa. Pero ha habido una palabra que has utilizado que la voy a escribir definitivamente para explorarla más, ¿no? Que es la roswellización. Y efectivamente, sí, desde que, no digamos, ocurrió el suceso de Roswell, que ya algunos no están de acuerdo ni con la fecha del mismo, porque algunos dicen 2 de julio, 4 de julio, ¿no? Bien patriotas ellos, u otras fechas, pero en esta horquilla de tiempo, digamos que no fue tanto eso, sino las interpretaciones que surgieron a raíz de, ¿no? Y cómo esto salta primero a un diario local, donde dicen de frente que fue un platillo volante, y cómo de ahí empieza ya a ser redescubierto también, aunque nunca se olvidó del todo, en los 90 con el famoso video de la pretendida autopsia o necropsia de un ser de otro mundo, que obviamente fue un bulo, pero al final digamos que muchas personas, sobre todo las generaciones jóvenes de ese entonces, como yo, que era un niño en primaria, y recuerdo que una mañana despierto y en el noticiero veo eso, y se me avinagró el desayuno porque me dio bastante miedo, cuando era muy pequeño, ¿no? Pero es como que esto cambia, haya sido real o no, la forma en la que se trataba el fenómeno ovni y el fenómeno del contacto dentro de lo que es la ufología en adelante, ¿no? Y prácticamente todo empieza a tender hacia eso, al menos en la ufología occidental, ¿no? Pero justamente hace unos días estoy hablando con el traductor al español, por ejemplo, de un libro denominado OVNIs en Malasia, y bueno, en esas culturas tan diferentes a la nuestra, las cosas se ven de otra forma, esa es otra cuestión, pero al menos de todo lo que es la ufología y la visión que se tiene de la pretendida vida extraterrestre, pues en Occidente ha sido marcada por ese suceso hasta ahora bastante gris, ¿no? Que no se ha llegado a saber exactamente qué fue, qué pasó, si es que pasó también. Claro. Sí, mira, en realidad yo te quiero comentar esto. En mi época, las noticias sobre platillos estrellados, me refiero cuando yo me formé como ufólogo, yo soy un representante de la ufología clásica para estos efectos, de los viejos. Las noticias de platillos estrellados formaban parte de la más
oscura y desechable charlatanería ufológica. Estaba ligado a leyendas poco serias, se asociaba con Frank Scully y cualquier especialista en ovnis, incluso los más reputados, podían simplemente ignorar el asunto Roswell y no pasaba absolutamente nada, porque no tenía ninguna importancia. Uno se da cuenta de la manera en que reconstruyen artificialmente el pasado cuando pretenden dar, escuchado retrospectiva, la influencia del asunto Roswell en 1947, cero, ninguna, absolutamente ninguna. Roswell comienza a formar parte de la cabeza de los ufólogos en los 80. Y uno se da cuenta de la profundidad de este proceso de retroconstrucción de la historia de la ufología, cuando nota que hay personas hoy que plantean, y eso yo lo encuentro impresionante, y me opongo tajante y terminantemente, plantean que el aniversario de la ufología tiene que ser el 2 de julio, porque es el aniversario del asunto Roswell. Por favor, el único aniversario que yo aceptaré hasta mi muerte será el 24 de junio de 1947, la observación de Kenneth Arnold. Exacto. Claro. Si es que se está hablando de Roswell, han inventado esto, una importancia que nunca tuvo, es gracias a que Kenneth Arnold contó lo que había visto y se inició la ufología como tal. Entonces, eso demuestra la profundidad de esta retroconstrucción de la ufología ojo, esa es una de las razones que también a mí me ha llevado a escribir sobre la historia, porque lo que yo hago fundamentalmente es historia de las ideas ufológicas. Y me daba cuenta de que se hacían líneas de tiempo ilegítimas, no solamente inexactas, completamente ilegítimas, filiaciones injustificadas de ideas, y no es que yo las tenga todas conmigo, pero quería aportar un poquito de claridad en el desarrollo de las ideas, de las influencias. No es cierto que ese libro fuera tan importante en su época, sí lo fue este otro. No es cierto que el libro X esté reproduciendo las ideas del libro Z. En fin, ese tipo de cosas me interesaba o quería aclararlas también con mis propios libros. A mí me interesa la historia de las ideas y trato de ponerle un poco de exactitud ante, como señalo, unas líneas de tiempo que yo escucho todavía hoy que son de una flojedad e inconsistencia impresionante. Así es, exactamente. Como se suele decir por estos tiempos, se han ocupado de resignificar, ¿no? Sí, un montón de cosas de acuerdo a, no sé, las expectativas culturales o mediáticas de los tiempos que corren, ¿no? Y por eso es que es tan bueno también comprar los antiguos libros. Ahora las nuevas generaciones creen que el non plus ultra del saber y el conocimiento son las plataformas digitales, pero siempre es bueno darse un salto por las librerías de textos de segunda mano, textos antiguos. Hay algunas por mi ciudad, por el centro de Lima, ¿no? Incluso con libros de inicios del siglo XX y uno que otro de fines del XIX. Y hacer un poco de arqueología de los libros y también de las ideas, ¿no? Incluso del idioma. Y ahí te encuentras cosas realmente sorprendentes que definitivamente no están en ese mundo de la internet aún, y quizá nunca lo estén, ¿no? Mucho porque han sido descartadas injustamente, y en fin. O las revistas antiguas de ufología, ¿no? Aquí en Perú está el caso de la revista Lo Insólito, de los 70 más o menos, y es realmente delicioso leerla y cuánto se le echa en falta. Y así justamente, quizás Sergio, como pregunta de cierre, quisiera hacerte algo que puede parecer un poco cliché, ¿no? Cuando se habla de estos temas, como si se tratase de un top, y no es mi intención, pero para ti, ¿quién sería? No voy a decir el mejor, casi lo digo, pero en todo caso, el más importante, el más representativo, o si es que hay más de uno en el podio, de entre los investigadores ufológicos franceses que has podido conocer o investigar, en general, independientemente del tiempo, ¿no? Y de lo mediáticos que puedan o no haber sido.
Sí, yo creo que voy a tener que poner a 5 en el podio. En primer lugar, Aimé Michel, que es el gran intelectual heterodoxo de la ufología francesa, influyente en todas las figuras relevantes de los 70. La ufología francesa y su particular sabor no se entendería sin Aimé Michel. En segundo lugar, Jacques Vallée, por su importancia, claro, Pasaporte Amagonia, creo que es, a mi juicio, su libro más lúcido en su acercamiento a la paraufología. Y luego Bertrand Meust, sin ninguna duda. Los libros de Meust son de una densidad, de una riqueza extraordinaria. Pierre Bierudi, que es el gran teórico de la paraufología, de la aproximación parapsicológica. Voy a mencionar 6 en realidad. Voy a tener que dar el nombre de Thierry Pinvidic, que es quien pasó de la paraufología a la formación de la hipótesis psicosociológica o psicosocial. Su propia andadura intelectual nos explica todo. Pinvidic es el gran sistematizador de la hipótesis psicosocial, es la figura, es el tótem real, verdadero. Y Pierre Lagrange, que es en cierto modo un mentor para mí. Su acercamiento a la controversia ufológica no desde la sociología de los errores, sino desde la sociología de la ciencia. Eso es muy original y eso no lo he visto en ninguna otra parte que no sea en el Hexágono. Me parece un interesante recuento de investigadores, de autores, y bueno, ahí quedan para los oyentes, ya saben, si no los han podido apuntar, o si no han asistido al programa al completo y desean hacerlo, o desean compartirlo, ya saben que aparte de las emisiones radiales, como siempre digo, esto se cuelga más temprano que tarde en Misterio Infinito Perú en YouTube. Sergio, quiero agradecerte por haber aceptado la invitación a este programa, no sin antes solicitarte que por favor, para quienes deseamos en realidad obtener los 5 tomos o alguno que nos resulte particularmente interesante de Érase una vez en Omnilandia, ¿cómo lo hacemos? Los libros están todos en Amazon. Están desde el tomo 1 al tomo 5, están ahí. Y también está mi antiguo libro, el del 99, reeditado por Coliseo Sentosa, que se llama Pasaporte Omnilandia, pero que no tiene nada que ver con la saga de los 5, otra cosa distinta. Pero están todos en Amazon, accesibles. Así es, y tal como has mencionado, gracias a Coliseo Sentosa, ¿no? Como digo a ellos que tuve a Diego Zúñiga hace poquito nomás, hace pocos días, hablando de ovnis en Malasia, y nuevamente nos sorprende Coliseo Sentosa con tus libros, amigo Sergio. Así que espero que esta solo sea la primera ocasión de conversar, que vengan muchas más, y un gran saludo hasta allá, hasta Chile. Gracias, Fernando, por la invitación. Me he sentido muy cómodo, muy contento de conversar contigo en este momento. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, hemos finalizado Misterios al Anochecer para esta edición, para cerrar la semana haciéndonos preguntas. Un fuerte abrazo. Saludos, Sergio, que sé que sigues por ahí, y esto fue Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.